Hola, bienvenidos a un nuevo video acerca de las normas APA y de las referencias bibliográficas. En este video vamos a abordar todo lo que es las normas APA, las citas y sus referencias. Primeramente vamos a empezar hablando acerca de las normas APA y su adaptación en la UTPL. En las normas APA nos dictaminan que el papel como tal, el tamaño tiene que ser de carta. El tipo de letra tiene que ser Arial o Times New Roman. El tamaño de letra tiene que ser de 12 puntos, un interlineado doble sin espacios entre los párrafos, un alineado de la izquierda sin justificarlos y un margen de 2.5 centímetros en cada lado y una sangría de 5 espacios en la primera línea y en cada párrafo. Mientras que en la adaptación de la UTPL nos dice que el tamaño tiene que ser A4. Un tipo de letra Arial de tamaño 11 tiene que tener un interlineado doble, una sangría de 1.27 centímetros en la primera línea. Los márgenes tienen que ser de 2.54 centímetros en cada lado. La numeración de las páginas tienen que ser números romanos hasta el índice de contenido y desde el resumen se iniciaría con una numeración en números arábigos. Tipo de letra en tablas y figuras tiene que ser Arial de un tamaño de 10. El interlineado en las tablas y las figuras tiene que tener un número, el título de la tabla, una nota en el interlineado y la nota en el interlineado doble y el contenido de la tabla en 1.5. Aquí hay que tener en cuenta también que la carátula no va enumerada y las páginas preliminares no van con sangría. A continuación se dará la explicación de las citas en las normas APA. Para ello se han abordado diferentes tipos de citas, como están las citas textuales, donde se utiliza cuando deseamos incluir exactamente las palabras de un autor en nuestro trabajo. Por otro lado, las citas textuales largas abarcan más de 40 palabras y se presentan con un bloque aparte, sin comillas, con una sangría de media pulgada y espacio sencillo, omitiendo el uso de comillas y se coloca el punto al final de la cita antes de la referencia. Es importante citar correctamente la fuente y el autor, incluyendo el año de publicación. Paráfrasis. Es cuando expresamos la idea de un autor con nuestras propias palabras, aunque no se utiliza una cita textual. Es igualmente importante citar la fuente. Al parafrasear debemos proporcionar el apellido del autor y el año de publicación en el texto. Citas de fuentes electrónicas. En las normas APA, las citas de fuentes electrónicas como sitios web o artículos en línea también son esenciales. Se deben proporcionar detalles como el autor, el año, el título del artículo o página web y la URL completa. Las figuras de estilo APA tienen los siguientes componentes básicos. Primer componente, el número de la figura, que es el primer ítem que debemos agregar. Se lo agrega en negrita y se numera las figuras en el orden que aparecen en el documento. El título de la figura debe aparecer una línea debajo del número de la figura. De a cada figura un título breve pero descriptivo, utilizando cursiva en el título. Se agrega la imagen, la fotografía, dibujo o ilustración. Después viene la leyenda, donde debe colocarse dentro de los bordes de la figura y puede ser usada para explicar los símbolos utilizados en la imagen de la figura. Y finalmente la nota, donde se agrega cualquier contenido que se necesite describir que no pudieron entenderse solo por el título o por la imagen por sí misma. ¿Cómo citar la figura en el texto? Las imágenes pueden aparecer incrustadas en el texto o al final en un listado de figuras. Si las incrustas en el texto, debes hacerlo idealmente, después de ser referidas. Es decir, primero se hace el comentario refiriéndose a la imagen por su número y luego se añade la figura en el texto, como podemos apreciar en el ejemplo. Las tablas en estilo APA tienen los siguientes componentes básicos. El número de tabla, que es lo primero que aparece, utilizando negrita, se numeran las tablas en el orden en que se mencionan en nuestra investigación. El título debe ser descriptivo de la tabla, en una línea con interlineado doble y debajo del número de la tabla, utilizando un título breve pero descriptivo. El encabezado puede incluir una variedad dependiendo de la naturaleza y disposición de los datos. Todas las tablas deben incluir encabezados de columna. El cuerpo de la tabla incluye todas las filas y columnas de una tabla. El cuerpo puede ser de interlineado sencillo, 1,5 o doble. Finalmente la nota, que es para describir los contenidos de la tabla que no pudieron entenderse solo con el título o con los mismos datos. Al citar una tabla o una figura en el texto, debemos hacerlo por su número, como tabla 3 o figura 2, como podemos ver en el ejemplo. Las tazas de respuesta se presentan en la tabla 1, los resultados se indican y describimos los datos. Ahora les voy a hablar sobre las referencias. Las referencias es un apartado importante también dentro de las normas APA, donde nos mencionan que cada fuente que citamos en el documento
debe aparecer en nuestra lista de referencias. Por lo tanto, cada entrada que se encuentre en nuestro listado de referencias debe haber sido citada en el texto. ¿Qué no debemos incluir en este listado? No debemos incluir menciones generales de páginas web o publicaciones periódicas porque su uso es muy amplio y la fuente es muy familiar. Debemos evitar comunicaciones personales como emails, llamadas telefónicas o mensajes de texto, ya que estas solo se deben citar en el texto, pero no deben incluirse en el listado de referencias porque los lectores no pueden recuperar dicho contenido. En cuanto al formato de las referencias, nos mencionan 5 aspectos claves. El primero, el listado de referencias debe iniciar en una nueva página separada del texto. El título de esta página debe ser referencias y debe estar centrado en la parte superior de la página. La palabra referencias debe ir en negrita. Cada entrada en nuestro listado de referencias debe tener una sangría francesa de 1,27 centímetros del margen izquierdo. El listado de referencias debe estar ordenado alfabéticamente por el primer apellido del autor, seguido de las iniciales del nombre del autor. En cuanto a los elementos, cada entrada que vaya a estar en nuestro listado de referencias debe incluir al menos 4 elementos básicos, como es el autor, la fecha de publicación, el título del trabajo y la fuente para la recuperación. Referencias con información incompleta. Por ejemplo, si tenemos una entrada que nos falta el autor, debemos sustituir el título por el autor para luego proporcionar la fecha y la fuente. Si es por el caso que nos faltaría la fecha, debemos informar el autor, sustituir la fecha por SF y luego informar el título y fuente. Si nos falta el título, debemos informar el autor, la fecha, escribir el documento entre corchetes e informar la fuente. Si nos faltaría la fuente, en este caso no debemos agregar esa entrada en el listado de referencias. Finalmente, si tenemos autores anónimos, no debemos usar la palabra anónimo para sustituir el nombre del autor, a menos que el trabajo que se esté referenciando esté firmado como anónimo. ¿Qué pasa cuando tenemos referencias con más de un autor? Si tenemos referencias que cuenten con 20 autores, los nombres deben estar invertidos, es decir, primero debe ir el apellido y luego el nombre, y debemos informar los nombres de los 20 autores en el listado de referencias. Por su parte, si contamos con referencias que tengan más de 20 autores, debemos enumerar los primeros 19 autores y luego utilizar puntos suspensivos después del nombre del 19º autor. Después de las elipses, escribir el nombre del autor de la obra. Eso ha sido en todo en cuanto a esta temática de las normas APA. Muchas gracias.